Buenas tardes, hermanos y hermanas. Espero que todos están bien y disfrutando este tiempo en casa para cumplir con sus proyectos que por mucho tiempo necesitaba hacer. Extrañamos mucho a todos y nos hace mucha falta poder verlos y estar juntos en la iglesia. Seguimos orando el uno por el otro y seguimos usando el grupo Hermanos con Gozo para grabar su canto favorito o un especial instrumental o un versículo o un poema que le ha bendecido mucho. Por favor, no comparte anuncios ni información, ni videos ni de canciones, ni mensajes de otros quienes no pertenecen a nuestra iglesia. Este grupo es únicamente para darle oportunidad para compartir de su corazón a los nuestros. Gracias por su comprensión. Quiero animar a los esposos y padres especialmente que no se olviden su papel de sacerdote en el hogar. Es muy importante que ustedes usen este tiempo para animar a los suyos por la lectura de la palabra de Dios y para guiarlos en oración familiar. Sea el líder que Dios desea que usted sea. He cambiado el horario para la oración unida para nuestra iglesia entre las 6 y 7 p.m. Creo que es un mejor tiempo para todos. Gracias por tomar este tiempo conmigo para escuchar la palabra de Dios y esperamos que Él nos ayude a animarnos y aprovechar mejor este tiempo de cuarentena. En la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 18, dice así: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Oremos para la bendición de Dios sobre su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en su palabra esta tarde, Señor. Bendice su palabra en nuestros corazones, enséñanos a través de su Espíritu Santo en la verdad de tu palabra. Ayude a sus siervos, Señor, para pregonar fielmente y claramente su palabra esta tarde, Señor, y denos entendimiento y comprensión de tu palabra y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Calma nuestros espíritus, Señor, y denos su paz y su gozo para que aún en medio de esta tormenta podemos confiar en ti y estar tranquilos sabiendo que tú nos vas a llevar a través de esta tormenta al día perfecto, al día donde no tenemos que preocupar más, Señor. Bendice su palabra a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues en muchos países del mundo, debido al avance que ha tenido la pandemia del COVID-19, los gobiernos han tomado la decisión de declarar en cuarentena los países, así poder contener y disminuir los riesgos de contagio, por lo cual se han prohibido las aglomeraciones, se han cerrado las escuelas y universidades, las iglesias, los restaurantes y los centros comerciales, y se ha prohibido las entradas de personas de otros países que pueden traer más contagios, y se nos ha hecho un llamado a todos nosotros: quédate en casa. Tenemos que comprender lo que significa realmente una cuarentena. Es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de un virus que produce una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico, para de esa manera evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad. Como lo vemos en el texto que hemos leído para comenzar,
Para poder salvar la vida de la familia de Rahab, ellos tenían que cumplir solamente una condición: estar en casa. Ahora hay muchas familias reunidas en casa y cada una de ellas, con toda seguridad, han tratado de prepararse lo mejor posible para tener lo necesario mientras dure esta cuarentena. Seguramente en todos esos hogares tienen alcohol en gel de 70%, tapabocas o mascarillas, desinfectante, jabones antibacterial, comida, bebidas, etc. Pero en una familia cristiana, aparte de todo eso, lo cual es bueno tenerlo, también es necesario que no nos falten 4 cosas espiritualmente hablando. Vemos en la palabra de Dios qué es lo que no puede faltarnos en nuestros hogares en este tiempo de cuarentena. ¿Qué es lo que no puede faltarnos mientras superamos esta crisis? En primer lugar, no se debe faltarnos la fe. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy importante darnos cuenta que el Señor le estaba declarando a Pedro que sería zarandeado por Satanás, es decir, pasaría por una prueba en su vida. Pero el Señor había orado por él para que en este tiempo de prueba no le faltara algo: la fe. Podemos reconocer entonces que en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, lo que el Señor no quiere que nos falte es nuestra fe. Es decir, nuestra confianza y seguridad en el poder y la misericordia de Dios. Si un cristiano pierde la fe, ha perdido lo principal para enfrentar las crisis de la vida. La fe para mi liberación de esta prueba no es fe en Dios. La fe significa que sea visiblemente liberado o no, me apegaré a mi creencia de que Dios es amor y que Dios es siempre bueno con nosotros, sus hijos. La verdad es que hay algunas cosas que solo se aprenden en un horno de fuego, es decir, a través de las pruebas. ¿Qué es lo que no puede faltarnos mientras superamos la crisis? En primer lugar, vimos, no debe faltarnos la fe. En segundo lugar, no nos debe faltar la prudencia. En el libro de 1 de Samuel 18:14, dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. También en Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Notemos que la palabra de Dios nos declara que David se conducía con prudencia en todos sus asuntos, en todo lo que hacía, y el Señor estaba con él. Dios está con los prudentes, no con los insensatos. El prudente ve el mal y se esconde o se aparta, pero el simple o el insensato, el imprudente, también ve el mal, pero sigue y por eso sufre el daño. No es que Dios nos abandona, es que muchos de nosotros somos imprudentes. Vemos el mal, vemos el peligro, es decir, lo conocemos, estamos conscientes de los riesgos, pero seguimos sin importar el daño que podamos recibir o que podamos causar a otros. Y en la palabra de Dios se nos enseña que la sabiduría y la prudencia son dadas por el Señor. Primero de Reyes capítulo 4 versículo 29 dice: yo pues os asigno un reino
como mi Padre lo asignó a mí. Pues quedamos en casa. No significa falta de fe, sino de tener un corazón prudente y entendido, confiando en la protección de Dios. Un pastor publicó lo siguiente: confío en Dios, pero llevo puesto el cinturón de la seguridad en mi vehículo. Confío en Dios, pero uso un casco de motocicleta. Confío en Dios, pero hay suficientes chalecos salvavidas en mi lancha para todos a bordo. Confío en Dios, pero uso guantes de cocina con platos muy calientes. Confío en Dios, pero tranco las puertas de mi casa por la noche. Confío en Dios, pero tengo detectores de humo en mi casa. Confío en Dios, pero tomo mis medicamentos recetados por el médico. Confío en Dios, pero seguiré las mejores pautas para prevenir ser expuesto al virus y no compartirlo a otros. Actuar con precaución y sabiduría no indica para nada la falta de confianza en nuestro Dios. Pues, ¿qué es lo que no podemos faltarnos mientras superamos esta crisis? En primer lugar, vimos, no debe faltarnos la fe. En segundo lugar, no nos debe faltar la prudencia. Y en tercer lugar, no nos debe faltar la paciencia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tenemos que comprender que lo que está pasando en el mundo nos llena de ansiedad, porque es algo que las últimas generaciones nunca habíamos enfrentado. Y por lo tanto, el hecho de no poder salir, de tener que estar en casa, de que todo está cerrado, produce algo en nosotros: la impaciencia. Quisiéramos que ya todo esté normal, que mañana ya todo vuelve a la calma, pero no es así. Tenemos que ser pacientes y confiar que Dios sabe completamente lo que está haciendo, que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como cristianos tenemos que confiar en la palabra de Dios, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito bueno en todo esto, aunque hoy no lo comprendamos. Seamos pacientes y esperemos para poder ver las maravillas de Dios. Los propósitos de Dios a menudo se desarrollan lentamente porque sus grandes diseños nunca se apresuran. El gran predicador Phillips Brooks se destacó por su actitud serena y tranquila. A veces, sin embargo, incluso él sufrió momentos de frustración e irritabilidad. Un día, un amigo lo vio pasear febrilmente por el suelo como un león enjaulado. ¿Cuál es el problema, señor Brooks?, preguntó. El problema es que tengo prisa, pero Dios no. Creo que todos nos hemos sentido lo mismo muchas veces, ¿verdad? Algunos de los más grandes misioneros de la historia difundieron devotamente la semilla de la palabra de Dios y sin embargo tuvieron que esperar largos periodos antes de ver el fruto de sus esfuerzos. William Carey, por ejemplo, trabajó 7 años antes de que el primer converso hindú
fuera llevado a los pies de Cristo en Birmania. Y Adoniram Judson trabajó 7 años antes que su predicación fiel fuera recompensada. En África Occidental pasaron 14 años antes de que un converso fuera recibido en la iglesia cristiana. En Nueva Zelanda pasó 9 años y en Haití pasaron 16 años antes de que comenzara la primera cosecha de almas. Tomás A. Kempis describió ese tipo de paciencia en estas palabras: no merece el nombre del paciente que solo está dispuesto a sufrir tanto como cree apropiado y por quien quiere. El hombre verdaderamente paciente no pide nada a quien sufre, ya sea su superior, su igual o su inferior, pero de quien sea o cuánto o con qué frecuencia se haga mal, él lo acepta todo como que si fuera de la mano de Dios y lo considera ganancia. En el libro de Salmo, capítulo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pues, ¿qué es lo que no podamos faltarnos mientras superamos la crisis? Como repaso, no debe faltarnos la fe, no debe faltar la prudencia, no debe faltar la paciencia y por último lugar, no nos puede faltar la comunión con Dios. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Posiblemente debido a la cuarentena que se vive en muchos países, ya no tengamos la oportunidad de congregarnos como iglesia en nuestros templos. Pero tenemos que reconocer la verdad. La iglesia somos cada uno de nosotros. Mientras los templos de nuestras congregaciones tengan que permanecer cerrados por prevención, tenemos que adorar al Señor en familia, ser fiel en leer su palabra, orar en familia. Y esto es algo que no solamente debemos hacerlo en tiempos de pandemia, sino siempre. Es decir, debemos hacerlo todos los días. Cada día tenemos que reunirnos para buscar de Dios. Así que, hermanos, ánimo, Emmanuel, Dios está con nosotros. Pues hemos visto las 4 cosas que no se debe faltarnos en este tiempo de crisis. La primera, no debe faltarnos la fe. La segunda, la prudencia. La tercera, la paciencia. Y la cuarta, la comunión con Dios. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por su presencia aquí con nosotros mientras leemos su palabra y escuchamos este mensaje. Ayúdanos, Señor, como dice su palabra, para no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ayúdanos que nunca nos falta la fe, la prudencia, la paciencia y la comunión contigo, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, cada niño, joven, adulto, anciano. Bendice cada familia y también nuestros parientes que están lejos en otros países. Guárdanos siempre con tu mano fuerte. Provee siempre nuestras necesidades en cuanto a sus riquezas en gloria. Quita de nuestra mente y nuestro corazón el temor y la ansiedad, para que confiamos más en ti y en su poder en nuestras vidas. En el nombre de Cristo le pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.